Y bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, entonces pues adelante. Hola, como siempre, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto otra vez encontrarnos bajo estas pantallas. Hoy vamos a tener precisamente un encuentro muy interesante organizado por el Grupo de Investigación Juventud y Cultura Digital, que se promueve desde el Seminario de Investigación en Juventud. Hoy con la participación del doctor David Cuenca Orozco y el tema jóvenes y videojuegos claves para entender la relación. Voy a dejarle a Enrique Pérez la coordinación de la sesión y agradecerles al mismo grupo precisamente su participación. Adelante, Enrique. Gracias, Happy. Gracias, José Antonio. Bueno, pues igual, pues sumo la bienvenida. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí, a los miembros del grupo de trabajo, grupo de investigación, y a la gente que también nos ve por Facebook. Y como decía José Antonio, justamente esta es nuestra sesión de trabajo mensual del grupo de investigación y cultura digital, esta vez con el tema de jóvenes y videojuegos, ¿no? Y para mí es de verdad un enorme gusto y un enorme placer presentarles a mi colega, amigo, compañero, el doctor David Cuenca Orozco, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo y coordinador del área de producción audiovisual en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad, igual aquí en la UNAM, miembro del Padrón de Tutores y profesor del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Además, es miembro fundador del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas y miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ¿no? Pues bienvenido, David. Gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y bueno, tienes el micrófono a tu disposición. Claro que sí, muy buenas tardes. Es para mí todo un placer en verdad estar con ustedes, Enrique, el maestro Pérez Islas, y bueno, algunos colegas y algunas colegas que ya tengo el placer de conocernos y que también trabajan el tema de videojuegos, finalmente desde sus ángulos, desde sus líneas de investigación muy particulares, pero que también tienen un conocimiento respecto al tema. Me da muchísimo gusto. Seguramente vamos a dialogar mucho respecto a este tema que son los jóvenes y los videojuegos. Para esta ocasión yo he presentado unas diapositivas, espero me permitan poderlas proyectárselas para que podamos de alguna manera tomar una más clara precisión sobre este asunto respecto a qué estamos hablando cuando entendemos esta relación jóvenes y videojuegos. Bueno, como ya lo mencionamos hace un momento, los videojuegos pues obviamente son hoy más que nunca centro de interés, sobre todo para no solo el mundo juvenil, sino para los adultos. Sin embargo, esto no siempre fue así, siempre a lo largo de su historia los videojuegos han tenido siempre acaloradas discusiones, debate muy amplio respecto a las posibilidades que tienen en términos de su impacto en las sociedades. Sobre todo se les reconoce mucho por la violencia, por el lenguaje procaz que contienen, la sangre, la muerte, drogas virtuales, incluso se han hecho ahí campañas políticas en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un montón de problemas de la sociedad que parecen de forma automática resolverse cuando hablamos de videojuegos, ¿no? Cuando hay un problema en la sociedad, en lugar de buscar las múltiples etiologías, buscamos siempre a alguien que nos pueda dar una solución como varita mágica sobre estos problemas. Y el videojuego, desafortunadamente, por muchos años, ha sido uno de estos culpables, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud recientemente mencionaba que justamente uno de los problemas más importantes que teníamos hoy como sociedad son los videojuegos, ya que lo reconoció en su último manual de enfermedades mentales como un padecimiento, como un problema en esos términos. Sin embargo, la misma OMS actualmente está reconociendo en estos momentos, durante la pandemia sobre todo, que se deben de jugar videojuegos para la sana y el correcto desarrollo emocional y mental de las personas, sobre todo los jóvenes. Entonces, en ese sentido, ya se imaginarán el problema que esto conlleva, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todas estas cuestiones, en donde sobre todo los niños son los principales objetivos o el target sobre el que cae el videojuego, aquí vamos a ver que es mucho más que eso y todas estas cuestiones
en donde la violencia y la sangre de este asunto, pues obviamente se van a superar, ¿no? Para comenzar, me gustaría mencionar bueno, son varias investigaciones, son un corpus de investigaciones que hemos detectado que todas ellas están relacionadas justamente con el fenómeno videojuegos para tratar de alejarnos ya de esa mirada en donde siempre se le ve por sus factores necesariamente negativos, ¿no? Escuelas de medicina, universidades clínicas, desde los aspectos neuronales han dado cuenta de que justamente no hay efectos o consecuencias directas sobre el uso de videojuegos, sobre todo de corte muy violento. Hasta el punto donde la psicología y puntualmente estudios de psicología social han determinado que finalmente estos asuntos de la violencia representada en el juego no necesariamente son replicados fuera de pantalla o no necesariamente porque después de haber jugado videojuegos de forma automática vas y violentas contra alguien más, ¿no? Aquí pongo 4 investigaciones, no voy a reparar mucho en ellas, pero quisiera que vieran nada más las universidades que se están refiriendo a estos trabajos para que veamos un poco la manera en la que han trabajado. Y si bien no puedo hablar de sus metodologías a grosso modo en este momento, la mayoría de ellos han tomado hasta 1,000 o 2,000 jóvenes y han jugado ellos videojuegos de corte muy violento. Y todas estas investigaciones han concluido que finalmente no están estas afectaciones dadas como tal. Más bien, la mayoría de estos estudios llegan a entender que finalmente generalizar sobre este tema más bien evade problemas o responsabilidades de ciertos grupos. La violencia no necesariamente directamente del videojuego ocurre, sino que más bien tiene múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, el bullying en la escuela, por ejemplo, la violencia en nichos sociales, la cuestión de la delincuencia en las zonas donde se vive, condiciones familiares de abandono, de golpes y demás, cuestiones como la educación, de exclusión de sectores de marginación, contenidos que no son apropiados para menores o para jóvenes están siendo consumidos de forma cuasi indiscriminada, porque aquí para comenzar tenemos una regulación del consumo de videojuegos importada y la que se ha venido a legislar o se pone sobre la mesa está tomándolos en cuenta como si se tratara de medios audiovisuales como el cine. Aunque esta tecnología, vamos a ver aquí, es algo muy distinto. Otro asunto se ha visto, por ejemplo, en las masacres que se dieron ahora en Torreón a inicios de este año. Vemos, por ejemplo, gente que no necesariamente recurre a la violencia por el videojuego, sino que además de jugar videojuegos hay otros factores, entre ellos la posibilidad de imitación por la vestimenta o el cosplay directamente que traía en todo caso este niño de Torreón que se dio a inicios de este año con una playera que decía Natural Selection, haciendo alusión a la masacre de Columbine que se dio en los años 90, en donde eso ya sucedió en otro momento y que también culparon al videojuego y también a la música del rock pesado, ¿no? Por cierto, otro de esos válvulas de escape. Hay un montón de factores que no se pueden limitar a que el videojuego sea culpable. Y en todo caso, si el videojuego fuera culpable, ¿cuáles son los diferentes elementos que este contiene que lo hacen tan atractivo en ese sentido, ¿no? Por último, indico aquí para comenzar y desarrollarnos de esa mirada que los países con más altos índices de consumo de videojuegos tienen las tasas más bajas de criminalidad y de violencia intraescolar, como el caso de Japón. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los jóvenes japoneses tienen un alto índice pues, de suicidio también, ¿no? Entonces, no es una varita mágica que va a solucionar el mundo, pero tampoco hay que tenerle una tecnofobia a esto, a tal grado de que se busque una responsabilidad directa por una tecnología creada por gente con intenciones, obviamente, desde el punto de vista de su industria o bien de los factores que ayuda a intervenir en la sociedad, como vamos a ver más adelante. Se ha detectado ya, yo hice un estado del arte internacional, por ahí desde la maestría lo llevo haciendo, después en el doctorado, después armé unas publicaciones en este sentido, están publicadas en el Politécnico Isaza Cadavid de Colombia, pueden verlas por ahí publicadas, en donde detecto lo siguiente. Primero, donde globalmente a nivel mundial se produce menos, más se estudia, ¿no? Concretamente los nórdicos, la DIGRA tiene mucha investigación al respecto, Canadá, Inglaterra tienen mucha investigación y también Estados Unidos, por supuesto. En Latinoamérica, donde más se consume, por otro lado, más se estudia. El caso de México, Brasil y Argentina son los 3 grandes productores de conocimiento científico, no solo desde las ciencias sociales y humanas, sino desde la ciencia en general, ¿no?
Ahora bien, dentro de este campo de las ciencias sociales y humanas, la mayoría de estudios siempre parten de la violencia. Desde hace más de 25 años para acá, que se les toma en cuenta desde la telemática hasta las ciencias como el caso de la antropología, la sociología, las interdisciplinas, como la comunicación, comenzaron con la violencia, pero gradualmente se han abierto a otras necesidades de comprensión de este fenómeno. El principal nicho de estudio a sus inicios eran los niños, pero como vamos a ver ahorita, vamos a ver que los jóvenes están absolutamente enganchados a las pantallas. La mayoría de las perspectivas teóricas y metodológicas han sido de corte narratológico, a pesar de que esto no es cine, a pesar de que esto no es literatura, a pesar de que esto tiene unas condiciones interactivas muy particulares. Y obviamente su naturaleza como discurso audiovisual, más tarde desde la semiótica y otras disciplinas que ayudan a entender los signos y la significación profunda que subyace a este objeto, van a dar cuenta de qué es lo que se estudia, ¿no? Sin embargo, se han estudiado, se ha detectado de forma diferenciada juego, jugador y contexto. Pensamos que esa es una falencia, un problema muy importante, porque esa laguna de ver por separado la cultura del juego y al jugador en su contexto, pues no permite ver de forma integral lo que está sucediendo, y por eso luego se afirman cosas como esas notas periodísticas donde dicen que el culpable fue el videojuego, ¿no? Bueno, pero una vez que vemos estas dimensiones y vemos en términos duros sobre el videojuego, que es el sector de que más factura en términos monetarios en toda de las industrias creativas de la economía naranja, le gana al cine y a la música juntas. Imagínense nada más que México es el mayor consumidor de videojuegos de toda la región latinoamericana. Los gamers ya tienen su Día Nacional del Gamer, y que además, a pesar de esto, el videojuego se ha abierto a consolas, a móviles, smartphones, a múltiples factores tecnológicos y a múltiples interfaces. El videojuego todavía tiene ese lastre, ¿no?, de violencia. A pesar de ello, sin embargo, la gente está jugando sin importarle estas afectaciones que se dicen sobre esta tecnología, ¿no? Entonces, esto hace pensar en un inicio, si la violencia o el ocio no fueran sus primeros factores, ¿qué otros elementos le dan pie actualmente? Si los niños no fueran sus principales jugadores, ¿qué otros públicos hay? Y puntualmente los jóvenes, ¿cómo se relacionan con esta tecnología? ¿Cuáles son los distintos usos, apropiaciones que se les dan? ¿Y cómo se expresan los jóvenes a través del videojuego? ¿De qué manera participan ellos en esta industria creativa? ¿De qué manera generan dividendos y obtienen beneficios de ello? ¿Y qué formas de apropiación tecnocultural emergen en este uso por parte de esos sectores? Bueno, pues vamos a ver un poquito al respecto, ¿no? En este segundo momento, ya entramos directamente a la materia, vemos que hoy en día no es un simple juego, un juguete para niños, un juguete para varones, una tecnología de violencia, una tecnología de lenguaje procaz, sino es un reflejo de lo que las sociedades actualmente están demandando y precisan en términos no solo de comunicación, de expresión, sino de comprensión del propio mundo. Por un lado tenemos a los deportes electrónicos. Los videojuegos hoy en día son una industria global que genera deportes, como un deporte virtual que ya es un deporte olímpico, se iba a estrenar en Tokio 2020, pero desafortunadamente la pandemia no permitió hacerlo. Tenemos atletas virtuales, ya en la universidad existen los esports de UNAM, ya tenemos ligas, tenemos equipos nacionales que podemos exportar, como en otras partes del mundo lo están haciendo. Sobre todo las universidades están empujando esto para conformar estas ligas y ofrecer distintos tipos de sponsor al respecto, ¿no? Hay marcas patrocinadoras, es decir, es una industria completa con públicos de alta demanda y de alto consumo, multimillonaria esta industria, ¿no? Y también en ese sentido es una industria creativa porque se ha conformado como una tecnología que permite la construcción de una marca-nación. Es decir, a través de los personajes, de la identidad gráfica visual, de lo que aparece en el videojuego, cada vez más países han logrado asegurar distintas políticas públicas o diferentes servicios que ofrecen como gobierno, y la gente a través del consumo, del gusto, de la aceptación y del cariño que le tienen a esta industria, pues se acercan cada vez más a tener una confianza con los gobiernos. Asimismo, pues es una pieza clave del soft power, sobre todo el asiático, que se denomina hoy Cool Japan, ¿no? Sin mencionar lo que pasa en China, sin mencionar lo que está pasando en Corea del Sur, que son otros grandes tecnológicos monstruos creando cada vez más disposiciones como industria creativa. Eso es una pieza clave del sector naranja, de la economía naranja,
la industria creativa del videojuego y de la producción intelectual en este orden, de la que no podemos escapar ni tapar el sol con un dedo. Hay novedosos campos laborales en donde los jóvenes aquí caben. Si quieres ser caster, órale, quieres transmitir videojuegos y ser comentarista, aquí ya cabes. En mis tiempos era impensable, ¿sabes? Esto era jamás de locos. Te pegaban en tu casa si jugabas videojuegos o lo tenías que hacer a escondidas. Lo he reconocido en múltiples lugares, pero hoy la apertura de la sociedad le ha dado un tal espacio a los videojuegos en donde los jóvenes aquí obtienen ya dividendos muy particulares y es un lugar en donde específicamente pueden, hoy más que nunca, generar un futuro. Pueden ser probadores de videojuegos o beta testers, programadores, diseñadores, artistas, participar en todo el pipeline del género videojuego en términos de su preproducción, diseño y confección. Pueden ser incluso participar como atletas virtuales, ser profesionales en este mundo, participar en el staff de empresas tecnológicas en el videojuego es pieza clave, farmear, hacerle puntos todo el día a gente a un nivel de otras partes del mundo que gozan del nivel de sus personajes, avatares y demás, gracias a que alguien trabaja para ellos, ¿no? Esto abre nuevos cuestionamientos al capitalismo como lo conocemos, también con esa salvajía con la que se le conoce a este capitalismo de la cuarta revolución industrial, en donde hay nuevas explotaciones, nuevos marcos que superan los aranceles políticos y económicos de los países, digamos, en donde finalmente van a operar de forma transnacional y se van a brincar las políticas de ciertos gobiernos, algunas empresas, o de forma independiente alguna gente que obtiene dividendos, ¿no? Y bien, si finalmente quieres ser streamer, ganarte la vida mostrando tus consolas o tu vida abriendo tu unboxing de videojuegos, haciendo tu speedrun, tu carrera en tiempo récord que ganes en un videojuego, o simplemente mostrar diario tu videojuego favorito a los demás. Puedes obtener ahí dividendos, ya que las plataformas de comunicación hoy permiten monetizar en ese sentido. Existen más que nunca oficios, bienes y servicios dados a través de estas plataformas, ya que justamente se conforman comunidades en torno a estos intereses, en donde se intercambian cientos de bienes y productos y servicios, y la gente trabaja confeccionándolos y vendiéndolos en el mismo espacio para que otros en esta economía virtual puedan obtener beneficios al tiempo que el mismo que los oferta obtiene dividendos económicos reales. Entonces, como espacio de socialización también puede ser un lugar para poder compartir. Ya por ahí hay trabajos de las antropologías que se han hecho en estos entornos para ver finalmente cómo la gente en estos nichos ya está creando más lazos y más sociedad, y hay motivadores más fuertes que los que hay fuera de pantalla incluso, que les instan a permanecer en el juego para tender lazos mucho más extensivos de los que habían fuera de pantalla. ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo este fenómeno? Se están dando cuestiones de activismos, sobre todo los jóvenes hoy en día están incidiendo en términos de las industrias que los generan, ¿no? Se da un caso aquí de la parte de arriba que tenemos la imagen de una imagen que reúne de forma sintética todo esto, cómo sucedió un fenómeno de Wall Street en donde los jóvenes empezaron a comprar acciones en masa de una empresa de videojuegos y finalmente pues le estuvieron ganando al capitalismo en algún momento, o bien los mismos títulos de videojuegos sirven para poder hacer activismo, ya que estos se pueden hackear o crear nuevos juegos en donde se pongan en tela de juicio determinadas cuestiones de la sociedad. Eso sin hablar de actores internacionales dentro del activismo, del activismo y demás, como el caso de Anonymous, que han tenido una participación muy importante en este fenómeno del videojuego. Aquí hay un caso concreto, ¿no? Utilizando Pokémon Go, en Hong Kong los jóvenes convocan a protestas por cacerías de Pokémon Go, una tecnología de realidad virtual y aumentada les permite geolocalizarse y a partir de ello generar estas protestas en contra de diferentes necesidades que en su territorio tienen. Y bueno, entonces el videojuego también está siendo un catalizador de este tipo de instancias y de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el videojuego hoy es más que una industria, es más que un juguete y un artefacto. Es cuando menos una pieza de experimentación y de creación. Es un objeto cultural interactivo que permite, obviamente,
generar mayores cantidades expresivas con respecto a otros medios y generar una serie de insumos propios que se pueden mostrar a los demás. Es una caja de arena simultáneamente en la cual se pueden proyectar diferentes shows y mostrarse de forma global a millones de personas en distintos servidores. Incluso se ha considerado hoy un objeto de culto, no solo por los años que tiene, como pieza de software interactivo, y también en los museos es cada vez más frecuente su empleo, su utilización, para finalmente poderle dar una salida a esta situación, ¿no? Esto nos invita a pensar en unas segundas reflexiones. En la medida en que esta industria crece, la misma tecnología del videojuego va incursionando en diferentes sectores de la sociedad, siendo las y los jóvenes quienes están ahí más involucrados. ¿Pero por qué? Ahorita vamos a ver por qué y en qué sectores el videojuego se ha metido también, ¿no? Más allá de los efectos sociales ahora clásicos, psicosociales, socioculturales, el autismo social, la violencia, la droga virtual, respecto a los que juegan el videojuego, las personas que lo juegan, hoy en día se han convertido en aliados para hacer muchas actividades. Ya vimos el campo del arte por ahí, el campo de nuevos empleos, el campo de activismos y a lo mejor hasta net art. Están involucradísimos los videojuegos hoy, justo por esas capacidades de expresión que tienen, ¿no? Entonces hay que entenderlo como más allá de este dispositivo, sino como un aliado para diferentes problemas de la sociedad y un aliado para la resolución de los mismos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que permite entender esta relación jóvenes-videojuegos? Primero, hay que entender que el videojuego, para poder entender este engancho con el joven, con las jóvenes y jóvenes, que son piezas de software, de modelado digital. Cuando empezaron los videojuegos, fue el primer medio de la era digital, digamos. El que no ha nacido como el cine que tuvo el brinco de la era obviamente analógica hacia el mundo digital, han nacido y emergieron desde los laboratorios Brookhaven allá por los años 40 como tecnologías obviamente justamente de interactividad y con interfaces muy avanzadas, ¿no? Obviamente al igual que Facebook, que otras cuestiones como las computadoras, nacieron también con proyectos universitarios que después salieron a comercializarse y eso ha permitido que gradualmente esta tecnología haya evolucionado a tal punto que hoy en nuestros momentos actuales, pues obviamente se han complejizado cada vez más los elementos que aparecen a cuadro, ¿no? También hoy en día son servicios de distribución digital para el contenido audiovisual. Esto es muy importante porque hoy en día quienes, los públicos más efectivos en estos nichos son propiamente jóvenes que están involucradas viendo, consumiendo y llevándose la práctica de un lugar a otro gracias a estas nuevas interfaces que permiten llevarte la práctica de juego a través de cloud computing, la nube, a otros lados, ¿no? Y obviamente, pues como objeto cultural, también los jóvenes en este entorno digital están hoy utilizándolos y sacándoles taja, jugo para diferentes necesidades. Vemos el caso de su impacto cultural transmedia, los memes, un montón de cosas que emergen, ¿no? Pero aquí puntualmente quiero yo poner el dedo en la llaga, ¿por qué? Porque estas nuevas tecnologías ya han superado el propio juego, la consola, y gracias a estos nuevos sistemas de transmisión vía webcast, es decir, gracias a Internet, en donde se conforman nuevos objetos para nuevos medios, y gracias al streaming, a una plataforma, un canal de comunicación específico con el cual se puede transmitir tanto de forma simultánea como de forma global o bien bajo colecciones, bajo demanda, un montonal de contenido, ¿no? Esto ha abierto la práctica de juego a muchísimos públicos en donde particularmente el dominio en términos de apropiación se da en términos etarios, porque los jóvenes tienen un dominio ahí que se ha comprobado, no lo digo yo, lo dijo Delia Crowley en La apropiación cultural, es un texto muy interesante de Editorial Tintable. Pueden darse cuenta de lo que está pasando de la apropiación cultural en entornos digitales, ¿no? Así se llama el libro, ella lo comprueba, y finalmente damos cuenta de que esto es algo que ocurre todos los días. Lo hemos investigado en nuestro grupo de investigación en la Finisterre ampliamente, y nos hemos dado cuenta de que finalmente los jóvenes nos enseñan más a jugar con estas nuevas interfaces de lo que nosotros como expertos con los años podamos tener. Y en este ecosistema, la inteligencia artificial y el streaming
han hecho cada vez una apropiación más específica del juego, en donde tanto tu propio consumo como la propia el algoritmo va logrando hacer más amplio, más grande esta posibilidad para jugar, ¿no? Ya sea bajo demanda, de forma simultánea, ya sea de forma diferida, ya sea de forma global, abierta a todo el mundo, sobre todo los esports, los deportes electrónicos, que permitirán finalmente este tipo de ecologías que van a ampliarse en este sentido, ¿no? Es decir, tú ya no únicamente puedes jugar en tu consola, en tu celular, en tu tablet, en el espacio donde tú estés. Esta práctica se va migrando en diferentes interfaces al punto en que la puedes compartir en plataformas especializadas para el streaming de videojuegos como Twitch o YouTube Gaming, que ahora ya es YouTube nada más, ya hace todo eso y más, o Mixer y pasar a otras plataformas especializadas para las redes sociales y medios sociales especializados en videojuegos, pero no solo videojugar, sino ver videojuegos y ver transmisiones y generar tus propias transmisiones simultáneamente. Entonces, estas nuevas ecologías, los jóvenes están involucrados, están metidos horas y horas, todo el día están ahí y están enganchándose a estas pantallas bajo estos nuevos esquemas. ¿Por qué? Aquí hay una explicación muy sencilla, que es nada más una coartada para este fundamento. Se cambió del esquema de los medios tradicionales de reproducirlos, dar unos contenidos cuya recompensa daba pues tener una narración, una experiencia sensible de pasiva experimentación de recepción, y la información pues obviamente se podía consultar hasta el internet, ¿no? Pero ahora con estos servicios de la usabilidad a la jugabilidad, se obtienen más recompensas, más placer, más juego, más motivadores que se abren y se destapan cuando tú participas en estas interfaces. Y al mismo tiempo, pues sus dinámicas son más inmersivas. Y sobre este caso quisiera yo poner también un poco más de atención, dado que no se trata de la literatura en términos de su inmersión, como una lectura se puede hacer de un libro, y te puedes imaginar o en una película, tu inmersión es a través de la película y engancharte en esa experiencia sensible o estética. Con el videojuego tienes ambas y a la vez participas. Entonces, hay que tener mucho cuidado por aquí, porque esto está haciendo un cambio cualitativo importantísimo en la manera en la que estamos hoy aprendiendo del mundo. Los jóvenes ya no están aprendiendo únicamente, sobre todo los más jóvenes, a través de estas receptividades, ¿no? Esto, finalmente, aquí me ha llevado también a manera de experiencia a tratar de entender por qué se están dando estas transformaciones. ¿Cómo es que los jóvenes se acercan a estos nichos? No solo se están acercando a estas nuevas ecologías tecnológicas, sino que la tecnología se está acercando a estos mismos campos de forma cada vez más acelerada. Y para ello es necesario entender lo que son los videojuegos. Un oxímoron por sí mismo, juego y serio, no se ha entendido más que como una relación en donde pareciera que el juego es improductivo, el juego no enseña nada, el juego es para niños y todo lo que te dije al inicio, ¿no? Sin embargo, el juego por sí mismo, lo dijo ya Huizinga, Calois, Duviñó, un montón de autores que han trabajado desde lo social y lo cultural, estos aspectos, el juego es un canal de potenciales de apertura, es una tecnología para poder abrir el mundo. El juego es una mediación que nos permite conocer la realidad y a los demás. Y en el juego es donde nos conocemos en el entorno y podemos ayudar a conformar nuestra propia identidad. No te voy a hablar del juego de pelota mesoamericano, en donde estaban los dioses de por medio hechos cuerpo a través del juego, o un montón de prácticas del juego a través de las culturas originarias que han visto y han entendido en el juego los beneficios que este tiene. En nuestra sociedad, bajo la extirpación, sobre todo en la última revolución industrial, esto lo dice John Duvignon, se ha extirpado al juego, se le ha quitado a las sociedades actuales, porque no se le ve provecho, no se le ve beneficio, ¿no? Si tú ibas a la escuela hasta hace no poco y te ponías a jugar en el salón, te sacaban, ¿no? Tenías que jugar, obviamente, hasta el recreo, ¿no? Y ya te liberabas, porque en la escuela tenías que estar todo serio, tenías que estar todo contenido en tu ser, en tu creatividad incluso, ¿no? Y entonces el juego se extirpó de la escuela, de las instituciones, de todos los círculos sociales artificiales, como lo dice Foucault,
que se han construido por la especie humana, ¿no? Sin embargo, más que nunca hoy, la sociedad misma se ha dado cuenta del juego y sus beneficios, ya que hoy en día el juego y sobre todo los videojuegos se han conformado como tecnologías que nos permiten transmitir conceptos mediante unas estructuras muy específicas a través de las cuales unos contenidos son llevados a cabo y se les pueden complementar. ¿Cómo se da este fenómeno? Bueno, para comenzar es necesario entender lo que es la gamificación como proceso en el cual es posible volver lúdicas, volver jugables distintas actividades de cualquier entorno a través de los principios de los juegos y el videojuego. Por ejemplo, si en el trabajo tú tienes, lo hace Google mucho esto, lo hacen empresas de tecnología, lo hacen muchísimo, sobre todo las que son jerárquicas en su organización estructural. Los empleados, para conocerse, las empleadas en ese entorno, lo que hacen es justamente jugar un pequeño juego para conocerse y para perder romper el hielo, digamos, y empezar a comprender más el lugar en el que están parados a través de una práctica que les permita liberarse y soltarse más. Básicamente, y a grosso modo, estoy siendo abusivo con la idea de gamificación, pero tiene que ver con esto. Por otro lado, está el aprendizaje basado en juegos y en videojuegos, en donde finalmente la gente va a obtener dividendos, va a conocer algo, va a obtener una compensación, se va a informar, se va a cultivar, va a aprovechar esto para obtenerle ciertos dividendos, ¿no? Y finalmente tenemos ya esta progresión en términos de su avance o de su concreción en prácticas tecnológicas como son los serious games, los videojuegos con fines de aprendizaje o bien con diferentes motivadores específicas como el caso de la publicidad, el periodismo, la milicia, los videojuegos políticos, el arte, la salud, la educación y un montón de campos en los que hoy el videojuego más que nunca está teniendo un gran peso. Por un lado, pues simplemente si piensas en la publicidad, los jóvenes hoy están consumiendo nuevas estrategias en donde quieren participar, en donde quieren además involucrarse y formar parte, identificarse. Ya no consumen un producto de forma, digamos, pasiva, sino que hoy en día están buscando ser reconocidos incluso por parte de esa industria, enviando tweets, Facebook, etcétera. Y qué mejor que tener videojuegos que incluyan, obviamente, las marcas que ellos prefieren o que los mismos videojuegos sean marcas publicitarias en donde se ponen en juego diferentes aspectos de esas compañías, empresas, bienes o servicios, ¿no? Además de esto, como videojuego serio, están hoy en día los news games, los videojuegos que se desarrollan para el periodismo, videojuegos documentales. Relacionan cuestiones sobre la propia realidad fuera de pantalla, hechos cotidianos o documentales. Y aquí podemos ver el ejemplo de Dark Forest Dying, que siempre es uno de los casos más estereotípicos en ese sentido. ¿Por qué? Porque este videojuego lo que hace es que te pone en Darfur, en una región en África, para que tú, videojugador, conozcas en las entrañas de una región que no tiene agua, que está en zona en disputa, en guerra con paramilitares y demás cuestiones bélicas internas, tengas que sobrevivir un día. Imagínate nada más, ¿no? Y está basada en hechos periodísticos y tiene criterios de noticiabilidad, además de todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también. Insisto desde el inicio de lo que dije, no son una varita mágica, son herramientas que sirven a los usos de diferentes sociedades. ¿Okay? Así que también pueden en algún momento dibujar bajo los criterios de una sociología en la producción de sus mensajes las líneas de sus editores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pero esto es una realidad, son juegos cada vez más creados, se hacen con muy poco presupuesto, son muy baratos y comenzaron desde los videojuegos políticos que vamos a ver, ¿no? Ahorita más adelante. Pero también tenemos los videojuegos para la salud. Los videojuegos para la salud sirven comenzaron insertándose en algunas universidades para poder apoyar a las personas que van a hacer cirugía, operaciones y demás, para tener un instrumento que les ayudase a hacer simulacros al respecto, ¿no? Y además de esto, gradualmente se fueron conformando por industrias. Microsoft tiene montones de estos juegos, posee muchísimos, y además el sector independiente tiene títulos que finalmente ayudan a esto, a los profesionales de la salud. Hacen más eficientes diferentes prácticas y promocionan la misma salud.
Aquí hay una línea, un subdivisor de estos videojuegos serios. Los jóvenes, que son los que están activamente, biológicamente, ya no me gusta decir, hay bastante bibliografía al respecto, pues hoy en día usan estos videojuegos y no solo ellos, se los dan incluso de terapia a personas adultas mayores para que puedan volver a mover alguna extensión que tenían atrofiada, ¿no? Pero básicamente por estas cuestiones que tienen que ver en donde no se trata de viejitos, en los jóvenes están muy metidos, sus interfaces ápticas, sensibles, ayudan a conocer todo este fenómeno de poder experimentar más y sentir más que con otras formas de comunicación en términos audiovisuales, pues obviamente van a permitir una práctica más específica del deporte, ¿no? Además, en estos tiempos de pandemia es cuando más están solicitando porque hay que estar encerrados y no podemos hacer otras cuestiones. Eso me lleva a hacer un pequeño paréntesis. Seguramente recordarán sobre los estigmas que cayeron sobre Pokémon Go por allá del 2018. Decían, bueno, es que el jugar videojuegos te va a hacer sedentario y no estás moviéndote, y a pesar de que soy un deporte mundial, un deporte electrónico, decían, bueno, es que jugarlos te va a hacer sedentario. Después sacaron Pokémon Go y la gente empezó a decir, medios, reporteros, sacerdotes y un montón de espacios, tengo una recopilación de información muy amplia al respecto, que era peligroso salir a la calle a jugar Pokémon Go. Bueno, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, hay que pensar en ese sentido. En los videojuegos como arte, a diferencia del art game, que es una forma industrial de hacer videojuegos, digamos un departamento dentro del sector videojuegos, son estos videojuegos que tienen una naturaleza artística, que están diseñadas para una experimentación más profunda, que están hechas para generar experiencias sensibles, ergoestéticas más amplias, en donde finalmente la experimentación a través de múltiples interfaces y la interactividad propia del juego, y más que nunca, gracias a la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial, están potenciando nuevas formas de experimentación de los medios digitales, ¿no? Allá arriba pongo el Global Game Jam, que eh, es una cuestión que se hace anualmente alrededor del planeta, donde se reúnen los trabajos que se hacen de forma más inteligente, más creativa, en donde el arte es una pieza fundamental. Y aquí también tenemos en nuestro país nuestra propia, gracias al Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura, y un saludo a Héctor Guerrero, por si nos está viendo también, quien dirige esta parte. Ellos se encargan justamente de hacer estos jams en donde los jóvenes son los que están diseñando videojuegos en 24 o 48 horas. Hemos ido a dar ponencias allá con ellos y nos quedamos fantasiados de ver a los jóvenes creando lo que para mí era algo impensable: meterte a hacer un videojuego y que te dieran permiso en tu casa, en tu escuela, que te dieran permiso, y que ahorita estén finalmente teniendo estas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nada más para seguir en este camino, tenemos, obviamente esto ya es muy sabido, los videojuegos militares, donde los jóvenes son los que son el nicho principal de consumo, porque enrolan a los conscriptos a través, sobre todo Estados Unidos, piensen en el caso de Israel también, a través de estas tecnologías, y una vez también ya entrando, las propias empresas militares tienen patrocinio con las empresas de videojuegos, y les dan entrenamiento con estas tecnologías ya dentro de la milicia, ¿no? Esto no es ningún secreto, es algo que ya se sabe desde hace muchos años, y obviamente estos juegos tienen un posicionamiento ideológico en los que conviene reparar. Lo que nos lleva también a entender qué está pasando en términos de los videojuegos políticos, otra rama de los serious games, ¿no? Figuras, campañas son puestas en relación y son aquí linchados o puestos a jugar para entender el papel, la relación que tienen con los gobernados o con la gente con la que están gestionando o diseñando una determinada política pública. Cuestiones como la videopolítica y los videoescándalos son motivo central de estos juegos y se ponen a articular dentro de estas plataformas, ¿no? Entonces, por aquí también hay una beta muy interesante en donde finalmente es posible generar esta cuestión de capacidad de fundamentación, relación jóvenes-videojuegos, ¿no? Hoy en día ya no se informan, sobre todo en los medios tradicionales, recurren a jugar incluso o a hacer sus videojuegos políticos, ¿no? Y dar su punto de vista
muy valioso y muy interesante para poderlo entender sobre estas tecnologías, ¿no? Esto nos lleva a pensar lo siguiente: el videojuego permite ayudar a solucionar problemas e intervenir en situaciones de forma que existen en la vida fuera de pantalla de forma cada vez más amplia. También tiene ciertas responsabilidades en ese sentido con los jóvenes. ¿Por qué? Porque sus contenidos, sus temáticas, sus narrativas inciden sobre ellos. Y debido a que los mismos creativos articulan una sociología, como ya dije, para hacer una línea editorial sobre las opciones que están dando y a qué empresas se lo venden. Y hay una economía política muy grande y muy importante que es necesario estudiar desde ya, porque está cada vez desdibujándose y creando amalgamas cada vez más amplias a nivel geopolítico. Entonces hay que ponerle el dedo en la llaga y cómo está afectando a los jóvenes sobre todo, ¿no? No se trata nada más de cambiar el título de adulto a joven o mayores de 16 o 18 más para que un joven se acerque a jugar estos videojuegos, ¿no? O a diseñarlos. También es importante crear estos títulos que generen conciencia sobre los problemas que viven las y los jóvenes, ¿no? Y a qué problemas se enfrentan constantemente. Y a lo que voy como pieza importante, la educación. De entre las millones de aplicaciones y juegos interactivos que existen y que los jóvenes todo el día están metidos, 100,000 de ellas son educativas, nada más, imagínate. Esto lo dice The Intelligence Unite. Jugar es una de las funciones esenciales del software y a pesar de ello, todavía queda mucho camino por hacer en términos de construcción de tecnologías en ese sentido, ¿no? La humanidad va creciendo a través del juego, imaginándose su entorno y los fenómenos que hoy ocurren, ¿no? Y además, en estos días en donde el videojuego está amalgamando estas tecnologías, machine learning, matemáticas fractales, entornos 3 y 4D, es importantísimo que se pueda insertar de forma precisa en los lugares en donde los jóvenes están justamente absolutamente involucrados, que son la educación en este caso, ¿no? Imagínate que le muestres de forma precisa a una persona de 20 y tantos años sobre las afectaciones reales que tiene el coronavirus, ¿no? A través de un juego que a él sí le va a interesar y que no va a ser lo que vociferan en televisión y en donde él va a participar y ahí probablemente tenga un impacto ideológico tal que quizás se tome más en cuenta el hecho de salir a una fiesta el día viernes. Tal vez pensar en estas interfaces como elementos más directos para informar, para dar a conocer y expresarle a las juventudes estas cuestiones, sobre todo en términos de alfabetización, ¿no? ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo ocurre este fenómeno a nivel videojuego? Pues primero sabemos que existe un campo ya muy amplio que es la educomunicación, ¿no? La comunicación que se da a través de distintas estrategias de medios. Y también está, bueno, pues finalmente lo que se conoce hoy en día como edutainment. Son videojuegos educativos que se pueden dividir, obviamente, en aprendizajes basados en juegos. Son aprendizajes que toman en cuenta experiencias interactivas, pero por otro lado, dentro del edutainment ya se encuentran los videojuegos educativos como tal, ¿no? Sobre los que voy a poner un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque este aprendizaje está basado en juegos. Es un aprendizaje en otros entornos en donde obviamente los estudios han dado cuenta de que las principales nichos de instancia en esos espacios tienen que ver con juventudes, ¿no? Además, en tiempos en donde se están dando, sobre todo en la pandemia, de forma virtual, aprendizajes, qué mejor que hacerlo de forma más activa, con mediaciones más directas como las del videojuego, que toma en cuenta teorías del aprendizaje constructivista completos, pero no solamente aprovechando las bondades de una interfaz interactiva, un simulador, me refiero a los videojuegos educativos concretamente, que tienen teorías del aprendizaje circunscritas y tienen un montón de cosas que están ahí metidas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden meter gente de muchos países de forma simultánea a esto, porque tienen modos para hacer salón de clases, conferencias, museo y un montón de cosas, ¿no? Tienen modo de mentores para que los profesores den un seguimiento puntual al conocimiento que van adquiriendo, o los saberes que van adquiriendo los educandos, las educandas, y también para poder entender qué avances se dan. Tiene múltiples herramientas para ver los logros y ver esos progresos que tienen la cámara. Bueno, hay un montón de cosas que estos juegos
tienen y que permiten hoy más que nunca. Sobre todo, piensen nada más Minecraft, boom, boom. Los más jóvenes están ahí metidos horas y horas, y qué mejor aprovechar la herramienta y la interfaz que ya saben, ya conocen y dominan, aprovecharla para que aprendan, ¿no? Que pueden aprender, pues obviamente la sociedad misma, hasta donde la interfaz lo puede permitir, y también entender cómo se puede aplicar en el mundo fuera de pantalla todo estos insumos, estos capitales, ¿no? Se pueden aprender muchísimas cosas, ¿no? Desde los beneficios hasta las consecuencias que pueden tener ciertas acciones, porque los videojuegos en ese sentido, sobre todo los de corte educativo, permiten tomar roles y posición en hechos históricos, por ejemplo, en cuestiones sobre la civilización, en los pueblos y demás, y dar cuenta de los diferentes modos de ver, ya sea desde el que venció o el vencido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos aprendizajes eh, se dan primero porque hoy en día, sobre todo los jóvenes, están aprendiendo a través de nuevas lecturas este mundo. Lo hacen a través de literaturas ergódicas, textos experimentables. Ya no es suficiente leer un texto. Haz un experimento con tus estudiantes, con tus compañeros más jóvenes, y ponlos a leer o ponlos a ver un videojuego. ¿Y qué van a preferir enseguida? Y bueno, dices, es que el videojuego porque te libera y te saca, y es una válvula de escape. Pero, ¿y qué tal si ese videojuego tuviese una experiencia de participación más amplia a través de decisiones en donde finalmente las mismas opciones que yo tome van a afectar ese lugar, ¿no? O sea, por un lado. Pero por otro, a través de un enganchamiento, un persuadir y un convencer al jugador a través de unas reglas distintas que son las del juego mismo, participando más, simulando realidades, subjetividades al mismo tiempo, y encarnar, volver cuerpo, nuevas situaciones, va a permitir que se liberen emociones que no te permitirían otras situaciones, ¿no? Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado para tener un límite en donde el videojuego deje de ser un videojuego educativo y se vaya más propiamente al otro lado de la dirección, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta el flujo del juego y hasta dónde podemos finalmente, en todo este desarrollo, en este pipeline, dar unos objetivos que sean claros y dar una retroalimentación precisa sobre el interés o la atención que queremos mostrar a quien está jugando, ¿no? Y eso va a depender de qué servicio, qué utilidad y qué necesidad tenga, no solamente la educativa. Finalmente, ya no reparo en los métodos de enseñanza y las plataformas que están aquí que te muestro para que puedas tú tomar en cuenta qué método y a través de qué objetivos puedes tú utilizar una determinada plataforma o herramienta. Nada más los muestro aquí de forma muy sencilla, muy rápida, para que veas la cantidad de plataformas que hay y que están emergiendo y que permiten, hoy más que nunca, comenzar a aplicar esto en el aula, ¿no? Imagínate que tus estudiantes de preparatoria, de universidad, estén aprendiendo con videojuegos, además de estar viéndote en Zoom, imagínate, ¿no? Y bueno, pues eso nos lleva a unas reflexiones y a unas conclusiones, ¿no? Primero, en términos de reflexiones, el uso de estos videojuegos comienza a tener mayor presencia entre los jóvenes. Ya no es algo de niños, los niños ya crecieron, los niños tienen más edad y el target de videojuegos abarca desde los 25 a los 35 años. Entonces, imagínense nada más esta posibilidad hoy real de buscar al joven, a las jóvenes y los jóvenes para estas nuevas disposiciones. Nuevos métodos de enseñanza emergen aquí, nuevas formas de participar, nuevas formas de enganchar públicos y de volver a, que estas ecologías se hagan más amplias. Finalmente, para hacer un balance general de esto, pues apenas estamos viendo lo que el videojuego nos ofrece. Por muchos años nos gastamos viendo más la violencia que los beneficios o las afectaciones de otro tipo que podrían tener las sociedades. Y hoy en día que hemos estado abriendo esto de forma interdisciplinar, viendo en su diseño, como acabamos de ver, viendo en la parte narrativa, viendo en la parte del discurso del juego, viendo en la parte de su ludología, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que hoy más que nunca pues apenas estamos viendo en términos epistemológicos conceptos duros. No tenemos una teoría, ni mucho menos una metodología robusta. La estamos construyendo apenas.
También tenemos que seguir definiéndolos a los propios serious games para no caer en tautologías, incluso al poder estudiarlos y aplicarlos en diferentes campos de la sociedad. La sociedad los está aplicando y no nos está pidiendo a la academia, a la ciencia, definiciones, ¿eh? Eso es muy importante. Y bueno, al diseñar, al crear, porque obviamente pues también en el área de producción audiovisual en la que yo estoy actualmente adscrito, pues deben de haber más que nunca oportunidades para tener mayores capacidades para diseñarlos. Imagínate que a ti en comunicación o en un área del diseño hace 10 años te hubieran dicho, bueno, se puede que me hagas el diseño de un videojuego, ¿no? Uf, ahorita apenas empieza a abrirse y hay ya materias que están surgiendo, por ejemplo, en la facultad para esto. El sector privado lo está gobernando, es el que las universidades privadas están buscando ya personal calificado, profesionistas que respondan a los retos que necesita la demanda de este sector industrial que está, insisto, formando parte importante de la economía actual, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo quisiera más bien escucharles para poder generar alguna sinergia respecto a esto que menciono, ¿no? Les dejo ahí mi correo electrónico y bueno, eso es cuanto tengo en este momento para presentarles. Gracias. No, pues muchas gracias, David, muchas gracias por lo que estás compartiendo. Sin duda un tema muy interesante y que da para mucho, mucho, ¿no? Entonces, justamente ahora abrimos un espacio para, en primer lugar, la gente del grupo, si tienen algún comentario, algunas preguntas. Hay, como te mencionaba al principio, hay varios colegas aquí que justamente están trabajando muy duro y desde hace mucho tiempo sobre el tema de los videojuegos, ¿no? Seguramente tendrán mucho que aportar. Entonces, abrimos una primera ronda de participaciones con la gente aquí del grupo y me parece que ya también hay algún par de comentarios y preguntas en Facebook. Entonces, ¿te parece? Hacemos una ronda de unas 4 o 5 preguntas y regresamos contigo. Por Entonces, supuesto. no sé, pues acá en el chat, quien quiera comentar, para que se quiera ir aventando alguna pregunta, algún comentario, si alguien tiene algo que decir, bueno, pues ya saben, aquí con toda la confianza del mundo, ¿no? A ver, bueno, en primer lugar está Iván, luego no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención, no los alcanzo a leer. A ver, bueno, está Iván, está Ana, está José Cerón y luego está Jorge Corona. ¿Sale? Entonces vamos como en ese orden y justamente regresamos para los comentarios de Face y porque hay más gente anotada, ¿va? Adelante, compañeros. Ok. Sí, se escucha bien. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues primero que nada agradecer la presentación. Creo que este es un tema bien importante. Lo venimos, creo, discutiendo en el grupo desde hace un buen. Y creo que siempre tenemos esa sensación, ¿no? Como de que el juego se percibe como un tema marginal, ¿no? Entonces, en esta presentación me parece que se han abierto muchísimas aristas bien importantes, ¿no? Que creo que la academia necesita voltear, digamos, con un poco más de atención y de seriedad, ¿no? Me llamaba mucho la atención, quizá, bueno, son muchos temas, no es imposible abarcarlo todo, pero pensaba mucho en este tema de la gamificación, ¿no? Y quizá la relación que está teniendo con estas nuevas formas de trabajo y de empleo que vamos a ir observando seguramente en las siguientes generaciones. Digamos, creo que desde el momento en que pensamos en todos estos sistemas de trabajo como uberizados, ¿no? Que incorporan de alguna manera modelos que son semejantes a la obtención de logros en un videojuego, pues creo que eso también nos da una idea como de la forma en que el trabajo va a ir cambiando, ¿no? Me gustó mucho que eso se incluyera en la presentación porque ese es un tema que de repente también se invisibiliza, ¿no? Pensamos en el videojuego casi siempre como un tema como bien decía David, ¿no? Como algo que es para los niños, ¿no? Digamos, infantilizado, ¿no? Y que los jóvenes que consumen videojuegos también tienen como un rasgo casi infantil, ¿no? Sin embargo, me parece que este punto nos da pie también para pensar de qué manera, digamos, ahora tenemos señores que están trabajando en Uber y que están en ese mismo modelo, ¿no? Entonces,
bueno, no sé, quizá un poco preguntarte, ¿cómo piensas tú que en los años venideros estos modelos de trabajo pues van a impactar también en las nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? Que están ahora estudiando y que están en las universidades y pensar, no sé, también cuál es tu perspectiva sobre eso, ¿no? ¿Las universidades realmente estarán preparando a los jóvenes como para ese entorno, para ese mundo, ¿no? No sé, creo que esa es una pregunta, a lo mejor, digo, no solo para David, ¿no? Para todos nosotros, creo que formamos parte de la universidad, pues tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo y realmente de qué manera, pues, los jóvenes se están preparando para ese entorno que a veces puede ser desalentador también, ¿no? Que tiene ciertos rasgos bastante precarios, ¿no? Entonces, bueno, un poco conocer, creo que eso, tal vez si pudieras ahondar en eso, estaría súper chévere. Muchas gracias y felicidades por el trabajo. Gracias. Adelante, José. Ay, seguía yo. Perdón, tienes razón, perdón. Vas, Ana. Perdón. Perdón, perdón. Doctor David, siempre es un gusto escucharle y un gusto coincidir nuevamente. Muchísimas gracias. Siempre como refrescante con nuevas cosas o recordar cosas que ya se habían platicado, que se habían leído. Entonces, bueno, mi comentario va más o menos como en este sentido de que de por sí las tecnologías en conjunto están como dentro de los imaginarios de deshumanización o de pérdida de sociabilidad o de socialización, ¿no? O como de pérdida incluso de ciertas emociones, ¿no? Los videojuegos siento que están como doblemente criticados o doblemente encasillados en estas áreas, ¿no? Entonces, leía las lecturas o escuchaba ahorita la presentación y sentía que los Serious Games eran como un esfuerzo como por reivindicar los videojuegos, ¿no? Pero pensaba pues que no tendríamos por qué necesitar como esta reivindicación en tanto las implicaciones que tienen las dinámicas o las interacciones que suceden incluso desde la creación hasta el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba como en esta reflexión. Pensaba también cómo podría estar ligada esta parte de los serious games y las investigaciones al respecto con cuestiones de género. Por ejemplo, en algún momento la educación, sobre todo la educación básica, estaba asignada como al rol femenino, ¿no? Como que las mujeres tienen esta parte de la maternidad o tenemos esta parte de la maternidad y de los cuidados más exaltadas y entonces cómo se vincularía ahí también como en este doble rechazo, no sé cómo decirlo más o menos, de que se piensa o se pensaba que los hombres o que los videojuegos eran solo para hombres, ¿no? Pero bueno, las estadísticas mencionan ahora otras cosas, ¿no? Las apropiaciones femeninas están a todo lo que da, ¿no? Entonces pensaba como en este sentido, no sé qué nos pueda comentar al respecto de esto. Y bueno, por último, pensaba como en toda esta parte también de las implicaciones, por ejemplo, de la crisis sanitaria actual y cómo podemos o cómo podríamos incluir a los serious games en en la enseñanza, ¿no? Que se ha llevado pues totalmente a lo digital, ¿no? O a las dinámicas que puede haber entre los estudiantes y los docentes en las pues a partir de las plataformas y sobre todo lo pensaba para los estudiantes em, no sé cómo decirlo exactamente porque es un tema un poco sensible como de las clases menos favorecidas, ¿no? O de las personas que menos acceso tienen o que menos facilidades tienen. ¿Cómo podríamos, o qué piensa usted ahí al respecto de todo esto? Y pues gracias por la palabra, perdón por robármela, pero yo me apunté primero. Gracias. No, perdón, Ana, se me fue completamente. Ahora sí, José Cerón y luego inmediatamente Jorge Corona, ¿sale? Y regresamos contigo, David. Vale, muy bien. Bueno, David, siempre ha sido un gusto escucharte. Todos estos años que hemos intercambiado, nos hemos encontrado, siempre ha sido bastante bueno en términos de intercambio. Y más que nada, primero felicitarte
comentar que más que soluciones, has venido a plantearnos muchas preguntas sobre este aspecto de la imbricación de los videojuegos en la subjetividad, en cierto etos social o que tiene que tener una forma de construcción sociohistórica innegable. Hablamos de una historia de más de 40 años de los videojuegos y que va para largo y que sin duda ha imbricado en diferentes aspectos de la sociedad como ámbito de relaciones sociales, desde lo individual, lo personal, lo emocional, lo estético, lo físico, lo laboral, lo económico, ¿no? Eso creo que ya en este momento de los estudios de los videojuegos está completamente comprobado. Pero las preguntas que surgen es, ¿de qué manera podemos esto traducir en un programa de investigación en el cual nuestras elaboraciones epistemológicas incluyan nuestra subjetividad representada en un avatar? ¿O cómo es que la gamificación coloca ciertos códigos, no sé si cognitivos, emocionales, éticos, del sentido cotidiano, que son utilizables por el propio capital para ahorrar procesos de capacitación de los trabajadores? Cada vez es muy común que, por ejemplo, en empresas de tecnología o de almacenes o de servicios, una de las primeras preguntas que te hacen, ¿sabes ocupar una computadora? ¿Sabes ocupar un celular? ¿Una tablet? Y que sin duda en algún momento de la vida has jugado Candy Crush o has jugado Tetris y entonces has desarrollado ciertas habilidades de inteligencia espacial, de reflexión numérica básica, que podría hacerse que aprendido de videojuegos, que quizá en su intención no sea en un inicio ser un serious game por la educación, la formación o el entrenamiento, pero sus efectos o quizá algunos de los resultados que tiene, pues tenga esos resultados. ¿A qué me refiero? El hecho de haber jugado Tetris tantos años, a veces hago la analogía cuando acomodo cosas en mi casa o en algún momento de la vida con este videojuego. O cuando, por ejemplo, quiero entender ciertos procesos de la historia mundial, pues quién nos ha remitido a Age of Empires o Assassin's Creed, ¿no? O, por ejemplo, algunos videojuegos en el cual que tienen que ver con la reacción rápida, trabajo en equipo, comunicación, ¿no? Como los MOBAs, por ejemplo, que son estas relaciones o interrelaciones donde te preguntas si la intencionalidad del diseño y la implementación, consumo y circulación de los videojuegos tienen que ver con meramente una intencionalidad apolítica o amoral, ¿no? Yo creo que esas preguntas se dejan entrever en este tipo de presentaciones como las que vino el día de hoy David, y que nos abre el abanico a preguntarnos, a indagar de qué manera podemos hablar de forma más holgada sobre cierta gamificación de varios aspectos de la vida, ¿no? Puesto que ya está súper trabajado en algunos aspectos, pero que también nos muestra que como está trabajado en unos aspectos, nos deja una agenda bastante amplia para que abordar. Entonces la pregunta en específico para ti, David, es, ¿tú consideras que tiene que haber una intencionalidad para que los videojuegos sean considerados como serious games o no serious games? Por ejemplo, en Pandemic.inc, es este videojuego que simula pandemias. Podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Sin embargo, tenemos que hablar de una intencionalidad o podemos reflexionar estos serious games en sus efectos o en sus relaciones o correlaciones de ida y vuelta, ¿no? Que tienen efecto en las subjetividades y en las interrelaciones sociales. O sea, podemos hablar también de un concepto ampliado del juego serio, ¿no? Pero más que nada, pues esa sería mi pregunta y muchas gracias. Muy bien, pues para ir como de atrás para adelante, ¿no? Sobre la perspectiva de la gamificación, me parece muy interesante el planteamiento que realizan porque, por un lado, estas nuevas formas, digamos, de empleabilidad, de usabilidad que tienen estas plataformas, están siendo aprovechadas por algunos sectores, es cierto, ¿no? Están siendo utilizadas estas lógicas ahora ya cuasi tradicionales de la gamificación, algo que en inglés era gamification, en España lo aplicaron un montón de tiempo y aquí están empezando en México a verse los beneficios que tiene. Pues me parece a mí particularmente que en un futuro era sobre todo el planteamiento de qué manera va a impactar esta gamificación, ¿no? Yo pienso que y aquí me voy hacia una zona lumaniana, todo sistema, de alguna manera respondiéndolo como él mismo autor lo dice, colapsa cuando le falta información o cuando le sobra información, ¿no?
Entonces, en ese sentido, si tenemos una sociedad que no está, digamos, alfabetizada en esos términos, pues va a tener diferentes formas de adecuarse y de buscar nuevos mecanismos emergentes para poder adaptarse a otras realidades, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo con este fenómeno videojuego es que esta cada vez más amplia gama de posibilidades de inserción en estos nichos que oferta a partir de la gamificación, es que finalmente es algo que es imparable, es algo que yo detecto que para empezar se ha enganchado al capitalismo de última generación, insisto, al de la cuarta revolución industrial, y no va a haber regreso para esto, ¿no? O sea, no va a haber reajuste del sistema porque algo lo afecte y va a transformarse todo. Ya se transformó hace tiempo y esta misma gamificación está siendo de forma muy específica aprovechada específicamente para sectores digitales. Sabemos ya autores clásicos como Hugo Pardo decían por allá en Geekonomía, ¿no? Que básicamente el mundo poco a poco iba a ser ostentado más por esas personas que tuvieran capitales culturales suficientes como para poder conocer la tecnología digital de forma más precisa, y quienes no lo tuvieran iban finalmente poco a poco a quedar rezagados de estas nuevas formas de hacer sociedad. Y de alguna manera es cierto, de alguna manera esto está aplicando. Pero también me parece que la propia sociedad busca sus formas de sobrevivir y de sobrellevar eso. No estamos hablando de una industria que sea totalmente triple A, y no estamos hablando de una industria totalmente indie. Hoy en día existen muchos esfuerzos de muchas esferas educativas, personas con intenciones a lo mejor para hacer hacking, para el arte, etcétera, en donde están usando el videojuego con muchos fines, con muchas intenciones, y muchas de ellas sí apuntan para criticar el statu quo, digamos, pero otras no necesariamente quieren ver en él algo negativo, ¿no? Y además, finalmente, esos esfuerzos de juegos que se hacen de forma muy sencilla, no todos están siendo canalizados por grandes empresarios, ¿no? En un futuro, ¿de qué manera impactará en términos de si estamos preparados o no para este futuro en donde ya esta uberización, digamos, en donde hasta el propio videojuego está metido? Pues, y en esta inminente marejada, digamos, de apuntalar hacia esa, digamos, globalidad, a esta mundialización, también va a haber resistencias, obviamente, ¿no? Y va a haber sectores que no van a estar de acuerdo finalmente con las propuestas sociopolíticas, tecnoculturales, etcétera, que se vayan a ofertar por este tipo de tecnologías y van a optar por las mismas para incluso criticarlas. Caso Pokémon Go, que ya vimos ahí en Hong Kong, ¿no? O algunas otras formas de quiebre y de recombinación o de resimbolización de estas formas prácticas que tenemos, ¿no? Pero si estamos preparados o no, nosotros ahorita o las generaciones que siguen para este mundo, tal como lo estamos viendo en términos del impacto con los videojuegos, me parece que hay que entender las brechas digitales que también están evidenciando la apropiación tecnológica de estas tecnologías, ¿no? Eh, Porque si bien un PlayStation, ¿qué valor tiene? O un videojuego, ¿cuánto cuesta? Bueno, ahora en Amazon Prime, con tu misma cuenta de Amazon, ya puedes jugar videojuegos. Ah, bueno, y Netflix está a punto de sacar videojuegos también para que puedas jugar en la misma plataforma. Pues imagínate, ¿no? Hay una flexibilidad tal que poco a poco la sociedad se va a ir adecuando de una u otra manera, pero no todos van a hacerlo de la misma forma. Quien no tenga una computadora o para una tablet o para internet, pues también va a estar en ese sentido fuera de esa ecuación de alguna manera. Y las asimetrías que pueden generarse en términos económicos, laborales y demás, pues obviamente dependerán de los propios contextos en donde esta tecnología se pueda introducir o no. Es como una interfaz como el libro, como una interfaz como el cine. Quienes se han alfabetizado y han obtenido de ella dividendos de distinta naturaleza, sociales, culturales, económicos y demás, pues también depende justamente del impacto y la introducción que haya tenido en las regiones en donde se ha puesto a circular y a consumir. Obviamente, insisto, para cerrar esta idea, hoy en día no es necesariamente, absolutamente necesario que se pueda tener que diseñar o ser una figura de la programación, me refiero en concreto a esta última como un ingeniero, para poder hacer un videojuego. Existen plataformas
ya lo he dicho siempre, RPG, Maker, Código, etcétera, para poder hacer videojuegos de forma sencilla y también hacerlo sin los presupuestos que requiere una gran industria. Ahora, la clave está en la creatividad que el producto como industria creativa misma tiene. La forma de enganchar, de involucrar y de hacer participar a la gente. Creo que ese es parte del núcleo creativo de esta economía creativa en la cual el videojuego forma hoy parte más que nunca. Bueno, sobre la parte de la deshumanización del videojuego, qué bueno que preguntas esto. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca se ha dado a atender por ciertas ideologías, a lo mejor como dice Vincent Mosco, subliminales de la tecnología digital, ¿no? En su obra Sublimidad Digital menciona Mosco justamente que empresas tecnológicas han dicho que la tecnología, la más actual, es la panacea para la solución del mundo, ¿no? Pues no es una varita mágica finalmente, pero también está sirviendo a intenciones que pueden beneficiar o no a ciertos sectores, lo cual nos hace tenerle cierto temor al acercarnos, al meternos, al pensar que va a haber ciertas brechas, a lo mejor culturales ya desde el acceso en términos de género, por ejemplo, ¿no? Aunque aquí sí me gustaría apuntar que, por ejemplo, este año, el 43% de quienes juegan videojuegos son mujeres. Fíjate nada más, qué interesante es esto, cuando se creía que hace no solo 7, 10 años era algo de hombres, casi estamos a la par hombres y mujeres, ¿no? Ahora, algo muy importante, ese incremento es de 19% respecto a 2017 y ese crecimiento ha sido sostenido, entonces va a haber más mujeres que hombres, así de sencillo en el mundo del videojuego. Ya están trabajando en las áreas, tienen investigación de por medio, están diseñándolos, están generando, son atletas virtuales las mujeres, y el género, sobre todo en toda su extensión y en la gama importante de identidades que esto conlleva en términos culturales, cada vez se está metiendo más. Ya no importa tanto que sea algo de varones, digamos, ¿no? Pero lo que es cierto es que hay ciertas generaciones que crecieron con ciertos valores, con ciertos sistemas de creencias, en donde finalmente no inscribirías a tu hija adolescente o joven a una competición de ese tipo, sabiendo que a lo mejor va a haber más varones, ¿no? Hay muchas representaciones sociales que están incidiendo sobre la forma en la que se piensa todo esto, y estos dependen mucho de esferas que no juegan videojuegos o que no tienen contacto con ellos. Hay que tener mucho cuidado también en ese sentido cuando estemos pensando en la manera en que van conformando imaginarios en ese sentido, ¿no? Bueno, esta cuestión puntualmente sobre si nos va a deshumanizar o no y va a hacer que la gente ya no socialice y se vuelva un autista social, etcétera, etcétera. Me parece que hoy más que nunca hay que voltear a ver a los estudios de recepción, hay que voltear a ver los estudios culturales, los estudios de generación de textualidades, digamos, de tejidos y timbres que son la cultura, porque esto ya es una forma, me parece, de cultura 2.0, cuando menos. Lo que no quiere decir que sea bueno o malo, sino que es distinta y que necesita ser analizada en sus dimensiones. Antes de llegarle con el miedo o pensar que nos podría deshumanizar, debemos pensar que nos puede finalmente ayudar, si somos muy tímidas o tímidos para hablar o algo, generar un avatar y poder compartir en comunidades con otras personas ahí. O si yo no soy una persona que tenga ciertos gustos en específico, en el videojuego y en sus miles de servidores a nivel mundial puedo encontrar gente con afinidades ahí que en otros lugares no iba a encontrar, en esas comunidades virtuales que se generan, ¿no? Bueno, y finalmente sobre la gamificación, ya puntualmente, sobre esta cuestión de los códigos cognitivos usados, eh, diría yo alfabetidades digitales, ¿no? En su diseño, si tienen una intencionalidad apolítica o no, o la intencionalidad de estos específicamente deben de estar anclada a un serious game. Yo diría que lo primero que tienes que tomar en cuenta para que un serious game sea considerado como tal es que éste genere y transmita conceptos, independientemente de que estos tengan la carga ideológica, porque el lenguaje no solo es semántica, el lenguaje es pragmática y tiene un contexto y tiene unas intencionalidades dentro de él, que es y conviene también
pagar, por supuesto. Pero si estos conceptos logran más o menos de forma general y objetiva lograrse en un juego, pues es en donde se va a enganchar el público, ¿no? Ahora, sobre si a lo mejor tiene una intención política, en particular un videojuego que esté apuntando a que alguien no vote por alguien o que alguien vote por alguien, pues finalmente también depende de quién lo construye, ¿no? Ahora, aquí es muy importante mencionar lo siguiente: no todo videojuego tiene que pasar por la industria AAA, lo insisto, ni todo videojuego tiene que pasar por la industria independiente. Hay muchos proyectos que están en la red y que son juegos de gente que tiene obras maravillosas, de los cuales no se ha oído hablar, pero todos sabemos quién es Mario Bros, ¿no? En ese sentido, sí podemos entender que se puede construir hasta una marca nación a través del producto videojuego en términos de su diseño, pero también podemos entender que hay otros intereses que pueden estar de por medio. ¿Cuántos intereses? Los que a la sociedad convengan y los que la misma necesite. Me parece finalmente muy importante las reflexiones que hacen los tres compañeros. ¿Por qué? Porque me parece que las tres tienen una inquietud muy interesante sobre qué nos depara en un futuro esto, ¿no? Es un nuevo medio, es una nueva forma de ejercer sociabilidad, una nueva forma de trabajo, una nueva forma de estar con los demás, con las demás, una nueva forma de participar y de coexistir, por supuesto. Son parte esencial de nuestra cultura hoy en día, por supuesto. Están atravesando por ahí narrativas y experiencias que de otra manera sería impensable vivir, por supuesto. Y perdérselas de ahí es como perderse de la literatura o del cine, por supuesto, ¿no? Imagínate no haber leído nunca el Quijote o no haber participado nunca con la Divina Comedia, pues habría mucho de tu background cuando alguien la refiera que te gustaría saber, ¿no? Y entonces participar con estas interfaces, pues te va metiendo a un cierto mundo, ¿no? Que sea un mundo que busca lo mainstream, o que busca un capitalismo salvaje, o que busca alienar a las sociedades, o que busca deshumanizarlas, o que busca acercarse a una intencionalidad apolítica, o política en concreto, pues dependerá finalmente de sus mentes creativas, ¿no? Y eso sería, pues básicamente las ideas que justamente yo tenía planteado con ustedes, que tuvieran más dudas que aquí venir y decir este concepto y esta es la realidad, ¿no? Porque apenas estamos empezando en esta realidad videojuego y todos los aportes y todas las miradas son valiosísimas para empezar a tejer una teoría y unas metodologías rigurosas que permitan explicarlo en su dimensión. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Y también muchas gracias a los participantes. Hay varias preguntas en Facebook. Antes de que las lea Gaby, porfa, hace ratito se quedó Jorge Corona con una duda, un comentario. Entonces, pues, le damos la palabra y luego Gaby, si me echas la mano leyendo los comentarios y preguntas del Face, ¿sale? Entonces, adelante, estimado Jorge. Gracias, gracias. Doctor David, este tema me parece, bueno, como lo expuso, me parece como más interesante que como tal vez yo lo había estado pensando. Yo no soy como tan gamer, pero me llama mucho la atención cómo de esta manera la digitalidad se ha expandido. Y me llama específicamente mucho la atención como su postura de partir de la cuarta revolución industrial. Pues, o sea, eso considero que a veces todavía en la academia sigue siendo medio un problema, porque hay a veces personas que les cuesta trabajo dar ese paso, pero justo dar ese paso permite pensar en cómo estas, pues sí, tecnologías y específicamente los juegos, como es el tema, pues están llevando como el desarrollo de las sociedades. Pero considero que este cambio paradigmático, o sea, que justo pensar desde antes de ahí es como la tecnofobia, pensar que los juegos no son buenos, ¿no? Que los juegos llevan a la violencia. Entonces, pasar hacia allá, creo, pero ninguno hemos dado el paso aquí, pues sí nos lleva un poco a la tecnofilia, pensar que los juegos también podrían ser la panacea, y es lo que se discutió en estas últimas intervenciones. Porque sí, o sea, los videojuegos son una manera de hacernos presentes, o de los jugadores, ¿no? Estar, y en este sentido como delesiano, ¿no? Ya ser múltiples, o sea, ya nos permiten estar habitando de muchas maneras y en muchos cuerpos o avatares. Entonces, o sea, pensar en la cuarta revolución es
nos permite pensar en todo esto. Y bueno, yo estaba pensando que si tenemos algunos ejemplos de estas resistencias que me parece que menciona por ahí, como los Art Games o los Serious Games en México, puesto que a mí me llama también mucho la atención el desarrollo, digamos, como de no solo las competencias y habilidades, sino también la alfabetización en el sentido de la programación, y sé que hay muy poca programación, por ejemplo, en nuestros sistemas educativos, cosa que se discute en otros países, que se intenta implementar desde la educación básica. Entonces, como que considero que nuestro paradigma en México es medio, pues ya qué hacer con esas competencias, ¿no? Digamos, Minecraft, pues ya permite desarrollar capacidades de planeación o de hacer modelados 3D, ¿no? O sea, los jóvenes que crecieron con eso, o niños, pues ahora tal vez están estudiando arquitectura y ya están haciendo modelados, ¿no? Cosa que antes era un poco difícil. Pero sí, o sea, en México ya hay algunos ejemplos de esto que nos permitan pensar en nuestros problemas un poco más locales. Hace rato mencionaron, por ejemplo, los problemas de género, y pues sí, me interesaría saber si ya existen por ahí algunos testimonios de hipertelia o de usos ya de estas tecnologías pues para pensar nuestros problemas en México. Muchas gracias. Adelante, Gaby. Sí, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que están haciendo en Facebook y bueno, agradecer a la gente que está enviando saludos, felicitaciones y que está pidiéndole al doctor David bibliografía. Ya después de que termine la sesión, él podrá checar y si gusta responderle a los compañeros que le platican sobre investigaciones que están llevando a cabo al respecto. Entonces, bueno, Manuel Huerta dice, a propósito del tema de los avatares, recordé el capítulo de Black Mirror, Striking Vipers. Sería interesante conocer si en su experiencia en el estudio de los videojuegos ha encontrado algo similar, una pérdida de la noción entre lo real y el juego. Además de eso, Sara Cruz Velasco, que un poquito ya tanto Ana Valeria como el doctor David habían dado algunos elementos, dice que le parece muy interesante y le gustaría conocer la diferencia de acceso a los videojuegos entre hombres y mujeres. Por otro lado, Cuautli Rosano dice que hay de las diferencias cualitativas entre la socialización virtual y la que es cara a cara. Podemos llegar a hablar de los espacios virtuales como alternativas reales, sobre todo en tiempos de pandemia para convivir. Y por último, Miguel Osorio realiza dos preguntas, voy a leer una de ellas, que es, ¿qué competencias son ideales que deba poseer un docente para incursionar en la inclusión del juego en esta modalidad en la educación? Muy bien, estupendo. Pues son bastantitas, espero darle salida a todas. Para empezar, pues sí hay ya casos de serious games, sobre todo de corte político, videojuegos políticos que han salido, sobre todo porque Flash permitía de forma muy fácil hacer justamente una generación de recursos muy básica, pero que se podía interactuar, ¿no? Tuvimos un pequeño esfuerzo que no fue un título como tal, Serious Game, pero que dio pauta a esto. Seguramente recordarán Flappy Peña. Era un jueguito de celular en donde jugabas con toda la política de Peña, pero era un patito que iba subiendo y bajando, ¿no? Mientras salían parte del discurso de las pifias que el propio el ex titular del Ejecutivo a nivel federal había proferido, ¿no? Ya saben cuáles y cuántas, hay toda una librería entera ahí si buscan en la web, ¿no? Pero puntualmente quisiera hacer alusión a un caso que es Disputazo Político, hecho por SDP Noticias. Es un título muy interesante en donde se ponen a juzgar en juego, en relación, en una arena política, justamente los presidenciables de la anterior campaña presidencial federal, en la cual pues ya sabemos quién gana, ¿no? Entonces aquí podemos ver a estos personajes poniéndose en disputa y podemos ver cuáles son no solo las pifias en términos mediáticos que dijeron, sino también las cuestiones políticas que quedaron como pendientes a través del tiempo de lo que se ha comprometido o al menos dicho en apariencia, y finalmente en términos reales pues no se ha visto como tal, ¿no? No diremos los nombres, busquen el título, está muy interesante, lo vas a encontrar para la web, ahí lo puedes tener,
Y bueno, pues son esfuerzos que México ha hecho por finalmente trazar una trayectoria en ese sentido. Máquina Voladora Estudios tiene un título que se llama Mexicanos al Grito de Guerra. Es una cuestión sobre el rescate de la historia de nuestra independencia en México. Y bueno, pues es un trabajo que no le pide mucho y nada a Assassin's Creed, por ejemplo, pero cuya documentación histórica está fundamentada en los hechos que tomaron pie en nuestra historia nacional y trata de romper de alguna manera con la historia llamada de bronce por algunos autores de la historia, historiadores como el propio Krause decía, ¿no? En su momento, en términos de fechas o de figuras y más bien hablar de procesos en su complejidad y trata de enmarcarnos, de hacernos vivir esa experiencia a través de un título de juego. Bueno, podría seguir hablando de estos títulos porque hay una cantidad que México está poco a poco teniendo más presencia en ese sentido, ¿no? Sobre si finalmente se va a dar un cambio de paradigma como tal, pues me parece que es necesario entender que la propia sociedad empuja también a esos cambios paradigmáticos, ¿no? La pérdida de noción jugando videojuegos, esto es importantísimo, porque esto ya es a nivel psicológico. Sí, hay una línea de investigación que se llama Video Game Transfer Phenomena, y se ha encargado de ver cómo las personas después de tener 14 o 15 horas de juego, finalmente tienen algunas, pues obviamente después de estar enganchada a cualquier pantalla, pues va a haber alguna afectación, ¿no? Entonces ya no perciben los entornos del mismo, con la misma dimensión, o finalmente quieren hacer las cosas, como decía José, como si fuera un Tetris, ¿no? Armar las cosas como en el videojuego están ocurriendo, pues también es una cuestión que por momentos se da, se presenta y después esa percepción se va degradando conforme la persona deja de tener el contacto de tantas horas con una pantalla, ¿no? Lo cual lleva a pensar, por supuesto, que así como existen adictos a Facebook, adictos al tabaco, adictos al celular, pues también el videojuego en su consumo puede derivar en ese sentido para allá, ¿no? Pero para que sea ya clasificado como tal, ¿qué es una adicción? Yo planteo la pregunta, quizás aquí la pueden seguir ahondando. Necesita, y ya lo he dicho antes, creo que a Ana Valeria se lo comenté en algún momento, ¿no? ¿Qué se necesita? Que se genere un síndrome de abstinencia. ¿Lo genera el videojuego? ¿Sabemos que lo hace? Hay que investigarlo para ver si eso ocurre. Y también necesita dosis cada vez más elevadas para hacer una adicción. ¿Lo sabemos? ¿Eso ocurre? Hay que indagarlo. En todos los juegos, en todas las industrias, no podemos generalizar con un fenómeno que, insisto, tiene múltiples etiologías. Por ahí está, busquen Video Game Transfer Phenomena, en internet lo van a encontrar, o en Facebook van a encontrar esto, en Estados Unidos, una investigadora ya tiene años trabajando esta dimensión, y es algo muy interesante. Sobre si el videojuego va a ser una alternativa para la convivencia en algún momento, bueno, esto ya lo mencionamos, hay quienes sí socializan de forma 2.0 y eso no está mal ni bien, vean el documental Life 2.0 que está por ahí en YouTube y van a darse cuenta cómo hay historias de vida de personas que están haciendo su vida, su comercio, se conocieron, se casaron hasta en la plataforma y todos los días están ahí adentro porque les encanta, les fascina estar en esos entornos, ¿no? Yo particularmente soy muy fan de un juego que se llama Tera, en el que estoy a veces 5 horas metido ahí, navegando, conociendo, paseando, buscando cosas y personas y seres fantásticos, ¿no? Entonces, atrévanse también, digo, no tienen nada de malo, ¿no? Sobre las competencias docentes necesarias para poder jugar, para poder implementar videojuegos en el aula, ¿no? ¿Qué habilidades debe de tener un docente? Primero, debe de jugar. Eso es importantísimo. Debe de reconocer que el juego en sí mismo, antes que el videojuego, el juego es una herramienta que ayuda para que la sociedad crezca y se alfabetice incluso, ¿no? Y una vez reconociendo esto y jugando, debe de tener una noción de las distintas dinámicas, de las mecánicas que el juego tiene y obviamente de las múltiples estéticas, las emociones y las experiencias que esto conlleva. Es decir, debe de poder implementar sus estrategias y sus didácticas a las reglas que el propio juego tiene. No todos los juegos sirven para lo mismo, ni tienen las mismas habilidades que se pueden desarrollar de igual forma. Y también existe una cuestión que es la curva de aprendizaje. No todos los juegos se aprenden de la misma forma. Hay curvas de aprendizaje dolorosas y lentas,
y hay curvas de aprendizaje nada dolorosas y rápidas, en donde aprendes lo que se hace y te dominas el entorno de forma más sencilla en algunos casos que en otros. Y ahora también tiene que conocer el docente que el aprendizaje debe de estar implementado a partir de objetivos y también de una serie de estrategias pedagógicas que deben de ser de forma precisa e incluidas. ¿Qué tiene que hacer el docente finalmente después de esto? Tiene que supervisar como jugador, que el jugador educando esté jugando, educándose. Y en qué momento determinar que finalmente ya no va por los objetivos que el videojuego presenta y está paseando o haciendo alguna otra actividad que no necesariamente son las del propio videojuego educativo. Entre otras cuestiones. Es una cuestión muy amplia, por ahí ponía yo los libros en las portadas de las presentaciones, pero con todo gusto les puedo proporcionar la bibliografía que yo he creado. Tengo algunos libros de videojuegos, tengo algunos artículos por ahí, me pueden buscar en ResearchGate como David Cuenca Orozco, y ahorita si gustan el seminario también les paso mis redes para que lo puedan tener, y quienes del público también gusten tener información al respecto, les paso ahí mi información, las tesis que he realizado de videojuegos de licenciatura a doctorado, estos insumos, y también alguna bibliografía que justamente acabo yo de mencionar y que ya no puedo reparar yo más por los tiempos que tenemos, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente. Ok, pues muchas gracias, David. Tenemos tiempo para una ronda más. Nada más les pediría a quien quiera preguntar o quiera comentar algo, trate de ser muy puntual. Entonces, a ver, está Cristian, está Gaby, y no sé, Gaby, si apoyes con un par de preguntas más del Facebook. Antes de que se me olvide, David, la invitación es justamente a que te des una vuelta por los comentarios que están saliendo ahorita en el Facebook, porque hay mucha gente preguntando, ¿no? Preguntando por bibliografía, preguntando tu opinión particular sobre algún juego o sobre varias cosas, ¿no? Entonces, pues la idea es, la invitación es a que te asomes en los comentarios y que puedas establecer, y por supuesto nos dejas tus datos, todas las redes sociales, y nosotros las estaremos socializando entre todos, ¿no? Bueno, entonces, pues adelante, Cris. Bueno, gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Muy interesante, y también los comentarios. Fíjate que ahora que lo mencionaste tú, y también lo noto en las preguntas, incluso que están colocando en Facebook, ¿no? Pareciera que cuando estamos hablando de temas como redes sociodigitales, cada vez llegamos al acuerdo, si podemos llamarlo así, de que se van difuminando estas diferencias entre lo virtual y lo real, o entre lo online y lo offline, ¿no? Pero cuando lees autores sobre videojuegos, cuando platicamos, comentamos, discutimos el tema de videojuegos, sigue muy presente la idea de la virtualidad, ¿no? Sigue muy presente esta separación de los espacios, no solo físicos, sino también culturales, ¿no? Y yo veo, y aquí también algunos compañeros lo dijeron, ¿no? Vemos entre cruces, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con plataformas como la de PlayStation, donde los niños y los más jóvenes se conectan a jugar, pero en realidad lo que están haciendo es que están chateando, están platicando, están teniendo videollamadas con el pretexto del juego. Entonces están socializando con el pretexto del juego. Entonces un poco mi duda, mi comentario va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿en qué momento, o si tú tienes a lo mejor una posible respuesta, ¿dónde está la diferencia? ¿Tiene que ver con la intencionalidad? ¿Tiene que ver con el propósito del juego, que ya lo mencionaba por ahí José? ¿Tiene que ver con la permanencia en el juego? O sea, ¿dónde está ahí la clave para poder entender esta hasta ahorita distinción entre lo que hacemos en las plataformas digitales con este otro soporte o este otro medio que también de alguna manera es una plataforma sociodigital, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué nos puedas compartir. Y gracias otra vez por tu presentación. Muchas gracias, doctor David, por todas las intervenciones que ha hecho. Y bueno, mi pregunta es como muy sencilla, ¿no? ¿Qué diferencias ve usted entre los videojugadores que crecieron con el Atari y que siguen actualmente jugando con las nuevas consolas, y con los más chicos que actualmente ya no pasaron como en esa transición del Atari, los que jugamos a matar patos con la pistola en el Nintendo y demás,
sino que ya crecen con con nuevas tecnologías, ¿no? Con estas nuevas tecnologías. Y bueno, le voy a dar lectura a 3 preguntas más. No voy a poder leer todas las de Facebook, tenemos muchas y agradecemos a los casi 50 espectadores que estuvieron en Facebook Live. Entonces, voy a leer el de Alfredo. Alfredo pregunta, ¿los videojuegos se pueden considerar un arte o hasta una bella arte? ¿Es correcto que metan una nueva clasificación para México exclusivamente? Además de eso, Denise Krepke dice, me gustaría preguntarle si conoce experiencias de organización sindical en espacios de trabajo ligados al desarrollo de videojuegos o experiencias de resistencia frente a condiciones de trabajo adversas. Y en segundo lugar, ¿qué reflexiones tiene en relación a la disparidad de género que existe en estos espacios de trabajo de creación de videojuegos? Muchas gracias. Y la última, quizá que leería, sería la de Lidia, que dice, ¿qué videojuegos recomienda para apoyar el aprendizaje? Hay más, lamentablemente no le puedo dar lectura a todas, pero lo invitamos al doctor a que después se dé una vueltecita. Adelante, doctor. Por supuesto. Bueno, para comenzar sobre la cuestión que plantea Cristian de forma muy, seguramente le diste muchas vueltas porque es algo que a mí me ha pasado también y que yo en su momento no lograba responderme, pues tiene que ver con la misma decisión entre lo virtual y lo real. Esta distinción es una distinción que me parece una dicotomía que se ha desarrollado de forma filosófica con alguna falta de fundamento, ¿no? Me voy a explicar de forma lo más objetivamente posible. Cuando autores como Baudrillard hablaron en Simulacra and Simulation, por un lado, sobre la virtualidad, pensándola como algo distinto de lo real, cuando hicieron esta decisión, cuando hicieron esta separación, concretamente en términos de que lo real es lo que se puede tocar, palpable, material o inmanente, y lo virtual no lo es, entendieron finalmente en esa separación que lo virtual era una imitación, que lo virtual era una especie de quimera que no tenía concreción. Y el ejemplo más claro que puso Baudrillard fue el espejo, para hablar de la virtualidad de una persona cuando se ve a través de este. Y entonces, como es una imitación lo que se ve en un espejo, según Baudrillard, es una falsedad y es algo inexistente, ¿no? Sin embargo, más adelante autores como el propio Gilles Deleuze habló al respecto, y él mismo y otros autores más, Pierre Levy y otros más, autores importantes, Mary Lowry Ryan, discutieron que finalmente lo real y lo virtual son algo integral, son parte de la misma realidad, solamente que, y ahora voy en términos telemáticos de la computación y ahora voy a lo filosófico, solamente que por un lado, cuando hablaron respecto a lo real y lo distinguieron de lo virtual, no se dieron cuenta que finalmente, por un lado, esto que pasa en lo virtual es algo que está hecho a partir de lo real, que tiene las inspiraciones, las intenciones, es realidad en potencia. Es lo que Pierre Levy dice cuando desarrolla el concepto de virtualidad. Es una fuerza, una capacidad que está en potencia. Y pone él otra analogía. En una semilla está virtualmente vivo un árbol. No vamos a ver un árbol, pero en esa semilla sabemos que en algún momento va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, cuando habla de esa virtualidad, de esa energía, de esa capacidad o potencia creadora que va a permitir concretarse en algún momento, en términos telemáticos, sabemos que son entornos en 3 o 2 dimensiones, modelados por computadora, estas virtualidades. Es decir, bases de datos con entornos virtuales que son lugares, aunque no tienen la forma física como nos gustaría ver en términos baudrillardianos, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de lo real y lo virtual se ha de alguna manera logrado reconciliar, entendiendo que finalmente lo que ocurre a través de estas virtualidades, como lo acabas de mencionar, es algo que podríamos hacer en el entorno real, comunicarnos, chatear, etcétera, pero la virtualidad permite a través de estas figuraciones y de estas subjetividades una expresividad diferente.
comunicarnos, externarnos, estar ahí, enojarnos, ver, hacerle bullying, trolling a alguien, stalkear a la gente, también se puede hacer afuera y se puede hacer adentro de la plataforma. Y el yo que está proyectado en ese muñequito, en ese avatar, son mis deseos, son mis pulsiones, son mis intelecciones y mi mundo de vida que se cristaliza a través de las posibilidades que una interfaz me da, hasta los límites que ésta tiene, obviamente, ¿no? Y así mi monstruo, quimera, ser, criatura, lo que sea que yo conformé como avatar, en esa virtualidad, no quiere decir que sea falso, sino que es una proyección de, en este caso, de imágenes no físicas, sino mentales, de mi yo. Bueno, y eso cuanto a la decisión y la respuesta sobre esta diferencia de lo virtual y lo real. Es una discusión muy profunda. Para ello te invito a que busques un libro de justamente Laurie Ryan que se llama La inmersión, no, no es cierto, la realidad virtual, ay, no recuerdo, te lo paso al ratito, porque la fuente no la recuerdo en su totalidad. Pero bueno, sobre si los videojuegos son considerados arte o no, esta discusión los diseñadores dicen que no. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que ver con unas capacidades creativas en específico, en donde hay una transformación, ¿no? Sin embargo, más allá de esto, desde los 90, en el 93, los hermanos Alan y Joseph Lidonier en Francia determinaron que era el 10º arte. Así como está el 7º arte, que es el cine, después está el 8º y el 9º, el cómic y la animación, el 10º era el videojuego. Y a nivel mundial, en muchas partes del mundo se dan premiaciones al videojuego como forma artística. Hay un departamento de arte de videojuegos, se hacen videojuegos como arte, y ya es un arte en general, ¿no? Más allá de las definiciones múltiples de arte y de lo que ésta conlleve, y de las posiciones de el invento creativo, la genialidad, donde se posicione todo esto en términos de su teoría, ya es considerado un arte alrededor del mundo para muchas personas. Prueba de ello es que está dentro de museos como el Smithsoniano en Washington, está en el MoMA, en el Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York, estaba en algunas exposiciones en México, aquí ya plantado, pero todavía falta mucho para que partes de la sociedad también reconozcan estas capacidades que tiene por su experimentación y demás cuestiones como un arte, ¿no? Sobre la clasificación de los sistemas de los títulos del videojuego. Me parece que México comenzó con un pie izquierdo, eh, porque finalmente al clasificar está analogando los principios de otras industrias de allá afuera para tratar de poder generar su propia industria con una clasificación. Entonces, no es lo mismo la región latinoamericana que Estados Unidos o la parte de Europa o Japón, el PEGI, el SBR o la parte de Japón, que en sus propias clasificaciones, que la que puede tener aquí nuestra región y México en concreto. Y además se está tratando de legislar, insisto, como si fueran medios audiovisuales. Entonces, los legisladores tienen que jugar videojuegos para saber, en la Comisión de Cultura, que los legisle, saber de qué estamos hablando. Y ahí caben, por supuesto, jóvenes que sepan en ese ámbito, además de leyes, que jueguen videojuegos. Sobre la parte de las diferencias entre videojugadores de Atari de aquellos 70s a los que ahorita están ya más chicos y están jugando. Sí hemos detectado en investigaciones, en la Finisterra, en el grupo de investigación, ya algunas diferencias. Entre ellas está la migración más rápida entre consolas, plataformas y sistemas de juego. Los más jóvenes que están atravesando estas experiencias ya tienen una mayor capacidad de movilización y de comprensión. Además, han desarrollado unas experiencias de juego mucho más transmediales, ¿no? Y por otro lado, estos jóvenes se comunican por más canales y medios de comunicación que los que lo hacían por medio de los que jugaron Atari, ¿no? Esto obedece a muchas causas. Hemos detectado que cualitativamente se ha dado por los niveles de uso y de consumo de la plataforma en sí, de los alcances que han tenido hasta acercarse a los nuevos sistemas de juego de las últimas generaciones, pero también porque estas, obviamente, en última instancia, han tenido de los últimos 10 años para acá una serie de incorporaciones muy importantes en términos de realidad virtual y todo lo que ya había mencionado, ¿no? Bueno, y básicamente creo que son parte de las preguntas que habían planteado, para igual no demorarme demasiado si es que tienen alguna otra un planteamiento que pueden hacer.
No, pues muchas gracias, David. Con esto estaríamos básicamente concluyendo el seminario del día de hoy. Te reitero la invitación a que des una vuelta por los comentarios de Facebook, porque hay muchas preguntas, ¿no? Muchos comentarios, y creo que tu experiencia, creo que tu expertise les puede ayudar, nos puede ayudar a comprender, digamos, este tema tan complejo como lo has expuesto en estos momentos, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerte nuevamente por estar con nosotros, por todo lo que nos enseñaste y sobre todo por todo lo que nos pones a pensar, ¿no? También le agradezco mucho a Gaby, a mis compañeros del grupo de investigación, de su presencia como cada mes. Y por supuesto también me gustaría agradecer a la gente que nos sigue en Facebook, que nos sigue vía redes sociales y que con mucho entusiasmo hizo sus preguntas y comentarios, ¿no? En algún momento trataremos de dar respuesta a todas sus inquietudes. Y bueno, el compromiso es pasar estos datos que nos dices en ResearchGate, los artículos que has publicado, tus tesis, los libros, ponerlos en la página del seminario, en el fanpage, por si alguien quiere profundizar en el tema, porque que despertó bastante expectativa, lo hizo no solamente ahorita en la transmisión, sino en la promoción del seminario, pues fue bastante, tuvo bastante buena respuesta, ¿no? Entonces, no sé si ande por acá José Antonio, nada más para dar el cierre formal al seminario. Y bueno, pues gracias de nuevo, David. Pues nada más, de nuevo reiterar el agradecimiento a David por haber estado con nosotros. Gracias al grupo por la organización de este seminario y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Enrique. Gracias. Adiós. Nada más prendan su cámara para el último, la última selfie y ya, por favor, ¿no? Y ayúdenme a tomarla.